Entonces, nosotros dentro de JavaScript, cuando hacemos una importación de un archivo externo, nosotros vamos a encontrar la palabra defer. ¿Okay? Esta palabra defer me va a ayudar a establecer un orden en la ejecución de mis archivos. Es decir, que a medida que se vaya cargando el documento, haya terminado de cargar el documento, va a empezar a cargar los archivos en el orden que yo le estoy especificando. Hay dos maneras de establecer un orden, con defer o con async. Hay dos grandes diferencias entre estos dos señores. La primera de ellas es que con async los archivos se van cargando de manera aleatoria. No hay un orden específico. Él carga como él se le antoje. Segundo, que la carga de esos archivos va a ser asincrónica. Es decir, que a medida que se va cargando el documento web, HTML, esos archivos también se van cargando. ¿Okay? Digamos que esto nos ayuda a soportarnos un poco más en el tema de que no tengamos errores al momento de procesar información del documento sin haber cargado JavaScript de último primero. ¿Okay? Esa palabrita reservada nos ayuda a nosotros a corregir ese problema. Dice, importante, que no puede confiar en el orden en que se cargarán los scripts. ¿Okay? Porque eso lo carga de forma arbitraria. Dice que los archivos que se cargan con defer se ejecutan en el orden que aparecen en el sitio web. Primero este, después este. Con async no sabemos cuál de estos se va a cargar. ¿Okay? Bien. Digamos que hasta acá vimos cosas muy importantes y muy interesantes en el tema de JavaScript que ustedes las deben tener en cuenta al momento de trabajar con el lenguaje. ¿Okay? En JavaScript nos vamos a encontrar con típicos operadores matemáticos que ya conocen hoy en día: suma, resta, multiplicación, división. También encontramos por ahí el de módulo y demás. Tenemos acá el típico suma, resta, multiplicación y división. ¿Okay? Importante lo que dice acá, que también se puede utilizar el operador de la suma. ¿Para qué? Para unir cadenas de esto. ¿Y cómo se llama eso? Concatenación. Cuando estamos uniendo dos cadenas de texto, cuando estamos uniendo una cadena de texto con un número, estamos concatenando. Aquí tenemos los operadores. Nosotros en Python creamos el operador de igualdad. Aquí tenemos el operador de igualdad, tenemos el operador de triple igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre triple igual y doble igual? El triple igual valida tanto el contenido como el tipo de datos. ¿Okay? Quiere decir que si yo estoy evaluando dos variables, una es entera y otra es string, y ambas tienen el mismo valor, 2 y 2, entonces me va a dar un error, me va a dar falso. ¿Por qué? Porque una es entera y la otra es de tipo cadena. ¿Okay? El triple igual valida que las variables sean del mismo tipo, que su contenido sea el mismo. Esto lo deben tener muy presente. Como vemos por aquí en estos ejemplos, dice 5 igual a 4 más 2. Pues
acá me va a dar falso, porque se cumple que son numéricos, pero su contenido es diferente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, me da falso, porque su tipo es cadena, pero su contenido es diferente. ¿Ok? Aquí me va a dar verdadero. ¿Por qué me va a dar verdadero? Porque el tipo es igual y el contenido es el mismo. Aquí me va a dar falso. ¿Por qué? Porque el tipo de dato es diferente a pesar de que su contenido es el mismo. Entonces, por favor, vamos a hacer este ejercicio con estos valores. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta de algo. ¿Cuál es la palabra reservada que se utiliza para imprimir información en la consola del navegador? Console.log. Entonces, importante, cuando estén trabajando con estos ejercicios que estamos haciendo, utilicemos console.log. Acá puedo colocar, esto es una actividad, esto. Ejemplo, si yo voy al navegador, ¿qué me va a salir? Esto es una salida de texto. ¿Ok? Todo esto lo vamos a encontrar acá en el navegador. Ojo, importante, hay que abrir la ventana de ¿qué? De desarrollador. ¿Y cómo la abrimos? Con F12. Y recordemos que debemos siempre por ahora dirigirnos hacia console. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por favor, hagamos ejercicios. Aquí si quiere coloque un nombre diferente. Tenemos igual los operadores que ustedes conocen, que es el menor, el mayor igual, etcétera. También tenemos los operadores lógicos. Dentro de los operadores lógicos tenemos el doble ampersand, que es el AND. Aquí no se utiliza la palabra AND, muy importante. Tenemos el operador lógico OR. Aquí tenemos la doble tubería. Aquí no se utiliza la palabra OR. Tenemos también estructuras de control, donde tenemos diferentes tipos de estructuras de control. Aquí va a haber un cambio fundamental en lo que ustedes traían de Python. Cambio número 1 es que aquí las estructuras de control sí o sí deben cerrarlas entre paréntesis la condición. Y sí o sí el inicio de la estructura de control va con una llave y cierra con una llave. Tenemos una estructura de control, una variante que es el else. Entonces tenemos acá la condición principal, tenemos el caso contrario. Noten por favor que ese caso contrario también inicia con unas llaves y cierra con unas llaves. Eso es fundamental. No pueden por favor omitir ninguna de estas indicaciones, ya que lo más probable es que tengan errores de sintaxis a través de todo ese tipo de elementos que les pueden faltar. Y digamos que un punto y coma, una llave, les puede representar tiempo en codificación. Un consejo que les doy, siempre acostúmbrense a cuando declaren una estructura de control, llámese condicional, llámese bucle, armen primero la estructura y el cuerpo, así el cuerpo esté totalmente vacío.
porque después se les va a olvidar cerrar una llave. ¿Y sabe quién encuentra esa llave? Ustedes solitos. ¿Ok? Cuando a mí me sale un error de llave o cuando cuando les salga un error de llave, yo les voy a decir, le falta una llave. ¿En dónde? No sé. Búsquela. ¿Ok? Entonces, importante, por favor, que tengan en cuenta estas consideraciones que les estoy indicando sobre la sintaxis. Aquí tenemos el elif, que a diferencia de lo que ustedes conocían en Python, que el elif lo marcaban como elif, aquí se marca como else if, es muy diferente. Es otro de los cambios que tenemos con respecto a Python. Mala condición y el else final. ¿Cuántos else if puedo tener? Los que ustedes necesiten. ¿Okay? Aquí en JavaScript aparece nuevamente el switch, donde el switch me va a permitir evaluar el contenido de una variable. Y si ustedes recuerdan cuando vimos PCIN, yo les daba unas indicaciones de ese switch y de esa variable. ¿Qué tipo de dato debe ir almacenado en esa variable para la validación con el switch? Esto lo vimos en PCIN. Y los nuevos que entraron deben saberlo. Bien. Numérico, ¿qué más? Chicos, les recomiendo que repasen, por favor. Ustedes no están repasando los conceptos que hemos trabajado últimamente. Ustedes se les está olvidando todo. Y cuando lleguen a ustedes ya a la prueba final, ya van a sufrir. La diferencia, aquí ya tenemos varios casos. Es muy importante que cada caso del switch siempre finalice con un break, que es un punto de ruptura. Ese break lo que hace es que si el caso se cumple, automáticamente rompe la estructura y no continúa evaluando. ¿Ok? ¿Ya? ¿Para? No, ni cerca está el para. Poco. Menos. El segundo es el switch. Acuérdense que aquí estamos hablando de casos. Y acuérdense que los casos, la cantidad de casos va a depender de qué. La cantidad de casos va a depender de qué. ¿De qué? ¿De qué? De la cantidad de valores o resultados que vaya a almacenar la variable. Si los posibles valores que yo voy a evaluar son 6, pues deben existir 6 casos. Si son 2 casos, son 2 valores, pues evalúo 2 variables. ¿Ok? ¿Y ahora? ¿Es como un if? Sí, pero es más optimizado para el tema de evaluación del valor de una sola variable. Porque el if te va a consumir más recursos porque vas a tener que hacer else if. Entonces te va a consumir más recursos.
y no. Entonces, como ustedes pueden ver acá, por acá, fíjense acá, fíjense que aquí estamos obteniendo aquí la ventana. Esto es un mensaje de diálogo que yo le puedo introducir datos. ¿Ok? En este caso no hay nada, que no estoy haciendo nada con la información. Es importante que acá tengamos en cuenta que no solamente en JavaScript yo puedo hacer lectura de información a partir de un input de HTML. Aquí tenemos ingreso un número 0 y le digo 25. Ah, ok, entonces ¿qué puedo hacer con ese número que leí? Y le puedo decir console día. Fíjense que acá me coloca valor por defecto. Ustedes se dieron cuenta, ese valor por defecto aparece cuando resulta que la función prompt recibe dos argumentos: el título del mensaje y el valor por defecto. ¿Ok? Aquí yo le podría decir 0. Cuando vengo aquí a la consola, voy a actualizar. Así, dice que me aparece el valor por defecto en 0. Yo le digo 25, dice console, ah, ok, seguramente mando esto acá, console punto log. Dice que console no es una función. Para acá nuevamente, acá, actualizar, 20, y acá me dice 20, que estoy recogiendo el valor. ¿Ok? Ahora, según lo que vimos, yo tengo el switch que voy a evaluar. Día. ¿Qué lleva aquí? ¿Dos puntos o llaves? ¿Cuántos casos puedo tener? 7 casos. ¿Cuántos días de la semana son? 7. Entonces, en caso de que sea uno, ¿sí? Le voy a decir alert. Alert es otra forma de mostrar información al usuario en forma de un mensaje emergente. Entonces le voy a decir aquí, ¿cuál es el primer día de la semana? Después que me van a decir lunes. Tengo. Y siempre por defecto,
borrar. Esto debe terminar en punto y coma. Y siempre debemos, no se les olvide colocarle a cada caso break. Y siempre el switch debe tener un caso por defecto, que es caso de que ninguno se cumpla. Digo alert pero válido. Por ejemplo, pues digamos que es la implementación entre versiones. Las comillas siempre me van a permitir colocar formatos o símbolos dentro del texto, las dobles no. Y realmente se utilizan más las comillas simples o se utilizan más los templates literales que los vamos a aprender a utilizar. ¿Okay? En este caso, si yo vengo para acá, para esto, yo le digo el 25, me va a decir número inválido. Vuelvo y le digo acá, 1, me va a decir número inválido. ¿Por qué? Porque lo toman como cadena de texto. ¿Okay? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. Siempre, siempre, Pro siempre lo va a tener como cadena de texto. ¿Okay? Entonces, por acá, encontrarnos más abajo, editan a, ¿ya? Pero tenemos una opción que se llama parse float o parse in. Me permite convertir valor de tipo cadena tipo 0. Esto. Entonces, aquí debería decirle que parse in, donde parse in me va a permitir convertir la entrada de un prompt que es de tipo string, que la va a permitir convertir en un 0. Es muy importante que tengan esto en cuenta. ¿Okay? Ahora sí me imprime el valor del domingo, porque estoy haciendo la conversión del correspondiente valor. Ojo, es muy importante tener en cuenta las diferencias que nos vamos a encontrar de ahora en adelante entre Python y JavaScript. ¿Okay? Y es muy importante que acá sí me respeten la semántica, sí me respeten la sintaxis. No se pueden descachar en un punto y coma, no se pueden descachar en una coma, nada se pueden descachar. JavaScript se puede considerar también que es un lenguaje fuertemente tipado. Quiere decir que deberíamos acostumbrarnos a definir tipo de dato. ¿Okay? En este caso, señor, la variable let, esta variable let es de qué ámbito, global o local. ¿Local a quién? ¿Local a quién? ¿Ah? Al script. Realmente esa variable día
puede funcionar de dos maneras, de ámbito local y de ámbito global. De ámbito global para todo el contenido de su script, ¿cierto? No significa que yo esta variable la puedo acceder desde otro script. No, señor, es únicamente para este script. O sea, por eso se dice que es local para este script. ¿Okay? A ver, ¿dónde está acá? Vamos por acá. El operador ternario. El operador ternario, pues, es algo que se utiliza muy a menudo en, en programación. Se puede utilizar para evaluar expresiones. Esas expresiones son expresiones que de una manera u otra me permiten resumir o compactar una condición, ¿cierto? Y esa condición, pues también dentro de su esencia es muy simple. Por ejemplo, ¿en qué casos podríamos llegar a utilizar ese operador ternario? Acá pues, es imposible porque yo necesito evaluar muchos valores. ¿Ok? Pero yo podría decirle a este señor, fíjense que acá me está dando un error. Esos errores son muy comunes y valdrían la pena que usted cuenta. Fíjense que ahí me da un error 2451. Pero ese error dice TS. Lo que pasa es que let se utiliza también en TypeScript. ¿Okay? Let se utiliza en TypeScript. Como JavaScript se rige por el lema script también, o sea, digamos, no hay mayor diferencia entre un lenguaje y el otro. Quiere decir que si ustedes saben muy bien JavaScript, la transición a TypeScript es transparente. ¿Okay? Es... Entonces, aquí tenemos, me está diciendo que no puede redeclarar la variable día en el ámbito del bloque. Sí. Pues quiere decir que estoy tratando de declarar una variable que ya existe. Entonces, aquí no es día, sino ya. Incluso uno debería acostumbrarse que estas variables siempre estén definidas en la parte superior. Recordemos, en JavaScript, al igual que en Python, existen unos símbolos que me permiten colocar comentarios. JavaScript, doble, doble diagonal, se utiliza para comentario línea. Comentario línea. El asterisco, asterisco slash, se utiliza para colocar comentario bloque. Cuando hablamos de comentario en bloque, comentario de múltiples líneas. ¿Okay? Entonces,
Entonces, yo puedo colocar acá lo siguiente. Console, log. Entonces aquí podríamos tener lo siguiente. Dice la cartilla que primero va la condición. La condición. Entonces yo podría colocar. Condición sería edad es mayor o igual a 18. Okay. Me dice el operador ternario, ¿no? Vamos a ver. Él presenta dos valores, no verdadero, valor falso. Se cumple la condición, entonces mostrará este valor. Si no se cumple la condición, mostrará este valor. Entonces, puedo colocar acá. Entonces, fíjense que no necesito un condicional complejo para poder hacer este tipo de evaluaciones. El operador ternario es muy utilizado en la programación, sobre todo cuando quiero evaluar pues, una expresión simple. Ojo, no significa que solamente pueda evaluar este tipo de cosas. No, yo puedo tener una evaluación pues más compleja acá y dependiendo del resultado que este señor me dé, pues voy a obtener respuesta. Voy a poner acá. Bueno, aquí el mensaje me quedó menor de edad. Para cambiarle aquí el mensaje. El 18. Es la edad. Es mayor de edad. Fíjense que como estamos teniendo ya interactividad con la página. Ya abandonamos un poquito la consola y ahora ya estamos visualizando nuestros mensajes no solamente en consola, visualizando a través de nuestros elementos. Tenemos el while, que ya lo conocen, está basado en una condición. Tenemos el for, ¿okay? Que al igual que en Python tiene unas condiciones, pero aquí la estructura es muy diferente. Primero va parámetro de inicialización. Acá ya no se utiliza la palabra reservada var, estas eran versiones antiguas. Se utilizaría let, ¿okay? Y igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el ciclo se está iniciando en 0. Yo puedo iniciar ese ciclo en otro valor, si en el que ustedes quieran. Punto y coma. Is es menor que 10. O sea, hace que el rango de este ciclo va desde 0 hasta qué? ¿Hasta qué? 9. Menor que 10. Aquí tenemos y más.
Ese I más se conoce en la programación como un operador unario de incremento. ¿Ok? Existe operador unario de incremento y existe operador unario de decremento. ¿Ok? El I es de incremento. Quiere decir, cada vez que ejecute el ciclo, se va a incrementar uno en uno. ¿Ok? Ojo con lo siguiente. En Python, la cosa era muy similar, pero con kilómetros de distancia. En Python ciclo for servía para evaluar cualquier cosa. Aquí no. Aquí puedo recorrer una serie de elementos, pero no tan fácil como Python. En Python usted decía, venga, yo quiero recorrer este iterable, y se lo recorría. Y no, si yo quiero recorrer un iterable, por ejemplo, una cadena de texto, tengo que hacer un proceso adicional. Tengo primero que convertir esa cadena de texto en un array y después sí recorrer el array. Si no, no lo puedo hacer. Esa es la diferencia de Python. Por eso es que Python es muy sencillo, sobre todo al momento de tratar datos. Tenemos el do while, ustedes lo conocen. En Python, creo que nunca lo tocaron. Lo tocamos en PC, que ese era el hacer mientras, ¿se acuerdan? Que lo utilizamos para hacer menús y cosas así por el estilo. Bueno, tenemos la instrucción break y continuo, que son muy utilizadas en programación. Estas funciones se utilizan para interrumpir o para dar continuidad a un ciclo o a una estructura. Entonces tenemos continuo, básicamente lo que hace es omitir este valor y continuar acá. Este señor lo que hace es terminar el ciclo y no continuarlo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Vieron? Son dos cosas muy diferentes. Aquí tenemos, ya entrando un poquito más en detalle con Python, perdón, con JavaScript, y es que tenemos tipos de datos primitivos, que son esos tipos de datos básicos que nosotros podemos encontrar en el lenguaje. Tenemos el number, tenemos el string, tenemos el undefined, el null y el booleano. Pues cada uno de ellos tiene sus características especiales. Eh, Tenemos por acá el nulo, es cuando el dato no existe. Undefined, cuando no se le ha asignado un valor a esa variable. Ojo, es muy importante que tengan en cuenta esto. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo acá fíjense que a mí me toca, cuando hago un cambio, en el JavaScript me toca venir a refrescar el navegador. ¿Eso por qué sucede? Porque yo necesito recargar nuevamente el archivo de JavaScript. Porque a pesar de que el documento ya se haya cargado previamente, él no se recarga. Vamos con eso. Entonces miremos acá.
no se reconoce por error de referencia. Entonces, cierto, eso por acá. Por ejemplo, a mí me salió este error. Yo puedo decirle que el código de error es un eh, reference error, que eso podría manifestarse. Dice, no se encuentra referencia, nombre no está definido. Entonces, acá puedo complementarlo escribiendo este error ocurre porque la variable nombre no se encuentra definida en el script, por ejemplo. La solución, ¿cuál sería? Se debe declarar variable el script ¿ok? Entonces, vengo por acá. No sé si este señor me permite hacer eso, pero lo voy a tratar de hacer. Acá, puesto acá. Pegarlo. No la suma, no vas a pegarlo. De pronto, de otra manera. Es importante que esas cosas. Entonces ya sé que ese error ocurre porque una variable no existe. Ah, ok. Entonces, ¿será que yo le puedo decir let nombre? Por ejemplo, tengan cuidado. La diferencia entre los errores que pueden llegar a ocurrir, chicos. Se refrescó. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el error undefined. La variable existe, pero el undefined aparece porque la variable no está ¿qué? Definida. Eso ustedes lo deben tener en cuenta y ya lo deben empezar a entender. Entonces, si yo le hago acá esto, o le hago aquí esto, ¿qué debería suceder acá?
ella no me dice que la variable está indefinida. ¿Qué me dice que el string está? ¿El string está qué? Vacío. El string está vacío. Hace que la variable fue inicializada con un valor nulo. Ok. Es importante que ustedes empiecen desde ahora a identificar todo este tipo de elementos que son necesarios a la hora de programar aquí en JavaScript. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Okay. Vamos por acá. Aquí nos vamos a encontrar una serie de funciones que nos van a ayudar de una manera u otra a trabajar con unos tipos de datos. Tenemos el max value. El max value me permite obtener valor máximo de un entero. Aquí hay un ejemplo, ahorita yo les voy a dar el tiempo para que ustedes se sienten, revisen todos estos códigos, los programen, los prueben. No va a entrar aquí dentro de la sección clase para ustedes. Tenemos el min value. Min value, a diferencia del max value, me retorna el valor más bajo o el mínimo que me puede soportar un tipo de dato entero. Nan, que significa no es un número, simplemente me va a retornar un valor cuando contenga algo de pronto que no sea un numérico. Para eso, pues existe una función que se llama nan. Ok. Se hace que si yo le digo a este señor Sole doc nan, ¿qué creen que me devuelva? ¿Qué creen que me devuelva esa expresión? Is none. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Edad no es un número? Nombre, ¿qué me va a devolver? Nombre, ¿qué me va a devolver? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Porque aquí lo que estoy preguntando, ¿is none no es un número? Nombre, ¿es de qué tipo acá? Carácter. ¿Es un número? No. Entonces me va a devolver verdadero. Él les dio como una confusión cósmica, ¿no? O sea, aquí yo no estoy preguntando que si es un número. Estoy preguntando que si no es un número. Dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Para los que preguntan siempre un poquito de más, cuando tengo un número decimal, ¿cómo le quito decimales? Eso pasó en Python, ¿sí o no? Que salía un chorrero allá y... Ah, ve cómo se hace para esto. Yo les dije, eso no lo alcanzamos a ver nosotros acá porque no.
Python. Pero en JavaScript sí. Entonces, para restringir la cantidad de decimales, hay muchas maneras de hacerlo. Una de esas tantas es el método toFixer. Fixer retorna una cadena con unos números decimales. Y yo puedo especificar la cantidad de decimales que quiero retornar. Quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de lo que necesitemos trabajar. Vamos. Bien. Claro, eso es puro